Paz a vos a cada uno de ustedes. Vamos a orar a nuestro Dios en esta rica tarde que Él nos ha dado y vamos a pedir de la bendición para que su palabra en esta tarde llegue a nuestros corazones. Oremos a nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. Nuevamente hemos de abrir tu palabra pidiéndote que tú seas quien a través de tus hojas, a través de tu palabra, pueda llenar nuestros corazones de bendiciones y entender el propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Haz pues, Señor, que sea yo únicamente tu instrumento, quien lleva tu palabra a aquellos que la necesitan. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Vivimos en tiempos muy difíciles, tiempos donde nos hemos hecho la pregunta si algo más va a venir a nuestro mundo, si este es el principio de los días malos que vienen. Y siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto de todo esto que está sucediendo? Quiero que sepan que la Biblia no nos habla para asustarnos, sino para que cada uno de nosotros permanezcamos en la fe de nuestro Dios. Hemos de estar hablando de un tema que no es para asustar, sino es un tema para que permanezcamos cada uno de nosotros fe en el camino de nuestro Dios. Que estemos firmes, que oigamos su palabra, meditemos en ella y que veamos qué es lo que nuestro Dios quiere para los tiempos que estamos viviendo. Quiero que sepan que en el libro de Apocalipsis, donde vamos a estar ubicados en el capítulo 5 y en el capítulo 6, y vamos a ver una hermosa enseñanza que nos da la palabra de nuestro Dios. Y una vez más, no es para asustar a cada uno de ustedes, sino es para que permanezcamos firmes en el camino de nuestro Dios. Desde la antigüedad, los apóstoles se hicieron una pregunta y se la hacen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Y qué acontecimientos van a haber al fin del mundo? Y quiero que sepan que esas preguntas todavía son el eco hasta nuestros tiempos. Esa pregunta todavía llega en oídos de alguno de nosotros, que nos hacemos la pregunta y decimos, bueno, ¿esto que está pasando a nuestro mundo es el fin del mundo o qué viene? Vamos a estar hablando de los 7 sellos del Apocalipsis. Y vamos a ver qué enseñanza tiene la palabra de nuestro Dios para nuestros tiempos. Pero para contemplar los 7 sellos del Apocalipsis que se encuentran en el libro de Apocalipsis capítulo 6, que les invito lo tengan a la mano, vamos a ver qué es el preámbulo para poder llegar al capítulo 6. Y vamos a ver qué nos dice el capítulo 5, nomás lo voy a decir en frases, para llegar al capítulo 6 y ver qué es lo que Dios tiene para su iglesia. En el capítulo 5 de Apocalipsis vemos lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el capítulo 5, que no lo voy a leer palabra por palabra. Dice que hay alguien que está sentado en el trono. Yo creo que todos sabemos que ese alguien es el Dios Todopoderoso. Y dice que está sentado en el trono y en su mano derecha dice que tiene un rollo, que tiene un libro, que está escrito por afuera y por dentro. Y luego dice la palabra de nuestro Dios que empieza un ángel en grande voz a decir, ¿quién será digno de abrir los 7 sellos? Y buscó en el cielo, buscó en la tierra y buscó debajo de la tierra. Y dice que no halló a nadie que pudiera abrir ese libro o ese rollo con los 7 sellos.
Y dice Juan, que es el que está escribiendo el libro de Apocalipsis, dice que se pone a llorar en gran manera. Y Juan llora porque no hay nadie que pueda abrir ese libro con esos 7 sellos. Pero dice que uno de los ancianos le grita y le dice: no llores, Juan. Hay alguien que puede abrir ese libro. Ese libro lo puede abrir el león de la tribu de Judá, de la raíz de David. Y yo creo que todos sabemos quién es ese personaje del que está hablando Juan. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y sigue siendo la palabra de nuestro Dios, y dice que Él tiene el poder para poder abrir ese libro. Y dice que tiene la autoridad para hacerlo porque Él ha salido vencedor, porque Él nos ha redimido, porque ha salido victorioso cuando vino aquí a la tierra. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre sobre todos los nombres. Vino, nos redimió, nos rescató, entregó su vida en el madero para rescatar nuestras vidas. Y como salió victorioso, como resucitó al tercer día, nuestro Dios le dio el privilegio, la dicha de que pudiera abrir este libro. Una vez más, este libro estaba escrito por enfrente y por atrás, y dice que nadie era digno ni de verlo ni de abrirlo. Pero gracias a este anciano que le dice a Juan: no llores, porque hay alguien que puede abrirlo. Y dice que aparece el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, y dice que va y agarra con sus manos aquel libro que el que estaba sentado en el trono lo tenía en su mano derecha. Ahora ese libro lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Ese libro que tiene 7 sellos. Y dice que aquellos ancianos y aquellos 4 seres vivientes, dice que doblaron sus rodillas y empezaron a adorar al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en sus manos tenían arpas y también en sus manos tenían copas de oro con incienso, y que dice la palabra de nuestro Dios que son las oraciones de los santos, mejor dicho, las oraciones de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde llegan las oraciones de los santos? Ante la presencia de nuestro Dios, y están en copas de oro, donde son presentadas a nuestro Dios para que esas oraciones sean cumplidas para con cada uno de nosotros. Y eso es importante para nosotros, estar en la oración. Nuestro Dios oye nuestro ruego. Podrá estar la persona a millas y millas de nosotros, pero cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, para nuestro Dios no existen millas. Para nuestro Dios están ante su presencia. Y dicen aquellos ancianos, aquellos 24 ancianos y aquellos seres vivientes, y empiezan a cantar un cántico. Y quiero que sepan que ese cántico lo ha cantado la iglesia. Y el canto es: digno es el Cordero de abrir los sellos. Entonces aquí empieza algo maravilloso que Dios tiene ahora para nosotros. Y nos va a revelar lo que iba a ocurrir desde que se abrieran esos sellos hasta nuestros tiempos, y aún en los tiempos venideros. Llega nuestro Señor Jesucristo, toma el libro y empieza a abrir los 7 sellos. Y esto es importante para nosotros. Esto es para que tengamos la confianza, la firmeza, que tengamos la fe que un día viene Jesucristo, que un día viene por su iglesia, y que cuando Él venga por su iglesia, yo sea parte de la iglesia. No es como se empieza el camino de nuestro Dios, sino es como terminamos el camino de nuestro Dios. Yo he visto personas en nuestra iglesia que empiezan excelentemente, pero pasa el tiempo, pasan los días, pasan los años y se retiran.
Nuevamente no es como empezamos, sino como terminamos. Yo creo que cuando vemos una carrera de humanos, un maratón, se puede empezar en primer lugar. Pero nuevamente no es como se empieza, sino como se termina. Aquel varón de Dios, aquel Pablo, dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y he echado mano de la vida eterna. No nos podemos conformar a esta vida de 70 años, 80, sino echemos mano de la vida eterna. Ahora aquí tenemos que ya hallamos a alguien digno de que pueda abrir los 7 sellos. Y quiero que sepan algo maravilloso. Los primeros 4 sellos son 7. Pero los primeros 4 sellos se les ha llamado los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque son 4 caballos, diferente color cada caballo, y cada uno de ellos trae algo para el ser humano, para la tierra, pero no trae algo bueno. Trae algo difícil. Y a través de los 7 sellos nos vamos a dar cuenta que la tierra va a sufrir de tal manera que habrá un tiempo que van a morir billones de gente. Quizá ahorita nos preocupa que ya haya 1 millón de personas que hayan muerto. Estamos hablando de billones de gentes que van a morir. ¿A consecuencia de qué? Lo vamos a estar viendo a través de las lecciones que vamos a estar dando de los 7 sellos del Apocalipsis. Y a estos 4 primeros sellos dijimos que se les llamaba los 4 jinetes del Apocalipsis. Hemos de hablar el día de hoy del primero únicamente. Pero hemos de hablar de los 7 más adelante. Y vemos el primero. Voy a mencionar estos 4 jinetes para que vayamos meditando en ellos y para ver el futuro que va a vivir nuestro mundo. No para asustarnos, sino para ver que en estos tiempos la mano de nuestro Dios nos ha de proteger. Y que aún en tiempos difíciles, la iglesia tiene que permanecer unida, la iglesia tiene que permanecer en paz y la iglesia tiene que estar en las manos del Dios Todopoderoso. Estos 4 jinetes, estos 4 caballos, el primero de ellos es un caballo blanco. Ese caballo blanco trae en sus manos un arco y viene montado en un caballo blanco. El segundo dice que viene en un caballo rojo o bermejo y este trae en su mano una espada. El tercero, que es el tercer sello, dice la palabra de nuestro Dios que es un caballo negro y trae una balanza en su mano para pesar las cosas. Y el cuarto dice que es el caballo amarillo, que representa la muerte. A través de los estudios vamos a ver no únicamente los 4 jinetes, sino vamos a estar viendo los 7 sellos que nuestro Señor Jesucristo abre, porque Él es digno a consecuencia de que nos liberó, de que nos acercó, de que nos ha dado una nueva identidad, de que nos ha traído de las tinieblas a su luz, y de esa manera Él tiene la dicha, el privilegio de abrir estos sellos. Ahora veamos a la palabra de nuestro Dios. Veamos ahora lo que nos dice capítulo 6, verso 1. Y quiero que sepan que estos 7 sellos que menciona el libro de Apocalipsis, que están pegados a aquel rollo, a aquel libro, quiero que sepan que son calamidades, estragos que han pasado y que están pasando y que pasarán en los tiempos de este mundo.
Quizá estaremos vivos para algunos de ellos, quizá no, pero algo sí nos dice la palabra de nuestro Dios, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ya sea que vivamos, sea que muramos del Señor somos. Una vez más, esto nos da confianza, seguridad en que somos de nuestro Dios. Verso 1 de Apocalipsis capítulo 6. Veamos ahora el primer sello, la primera palabra que nuestro Dios expresa por medio de aquel varón de Dios, aquel Juan. Dice el 6:1. Dice la palabra de nuestro Dios. Y miré cuando el Cordero, y sabemos quién es el Cordero. Si usted está apuntando y quiere apuntar algunos de los textos que aparecen ahí, con gusto. Y miré cuando el Cordero, y dijo Juan, si recordamos allá en Juan 1:29, ¿es allí el Cordero de Dios que quita el pecado? El pecado del mundo. Entonces, ¿quién es ese Cordero? Ya mencionamos en el capítulo 5 que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo agarra el libro que nuestro Dios tenía en su mano derecha, ahora la tiene nuestro Señor Jesucristo, aquellos 24 ancianos adorando a nuestro Dios, cantando aquel cántico, digno es el Cordero de abrir el libro. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Nuestro Señor Jesucristo acaba de abrir el primer sello, porque Él es digno de hacerlo. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a los 4 animales diciendo, con una voz de trueno. Cuando se abre aquel primer sello, se oye un trueno, hermanos, fuerte. Y también se oye una voz que dice, ven y ve. Inmediatamente está diciendo aquí, vengan y vean. Acuérdense que estos sellos son cosas o calamidades que van a venir a nuestro mundo. No es algo bueno. Es cosas difíciles por la que nuestro planeta, por la que nuestro mundo, el ser humano hemos de pasar. Y dice el verso 2. Y mire, dice la palabra de nuestro Dios. Y miré y he aquí un caballo blanco, el que estaba sentado encima de él, tenía un arco y le fue dado una corona y salió victorioso para que también venciese. Aquí tenemos a Juan, que empieza a describir el primer caballo del Apocalipsis, aquel primer jinete, y dice que es un caballo blanco, y dice que tiene un arco y que tiene una corona, y dice que salió victorioso, y también le dio poder para que también venciese. Más o menos de esta manera. Aquí tenemos el caballo blanco. Aquí tenemos el que va montado en el caballo, con una corona en su cabeza, con un arco, no nos dice que traía flechas, pero aquí está el caballo blanco. Y la pregunta que nos hacemos, porque en Apocalipsis capítulo 19, nuevamente si está tomando notas, Apocalipsis capítulo 19, también nos habla de un caballo blanco, pero es muy diferente al que aparece en Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis 19 nos habla de un caballo blanco y nos habla de un personaje que viene montado, y en el del capítulo 19 es nuestro Señor Jesucristo. Dice que trae una diadema en su cabeza, que también de su boca sale una espada, pero es muy diferente el que tenemos en el capítulo 6. En el capítulo 6 tenemos a alguien que se le da el poder para salir victorioso. Y quiero que sepan algo muy importante para que vean que son diferentes. En Apocalipsis capítulo 6, cuando habla de corona,
Ahí se utiliza un término que es sepanos, que significa corona, pero refiriéndose a las coronas hechas con ramas utilizadas en la época romana antigua. Eran ramas que se tejían y se hacían una corona. Y yo creo que quien ha visto alguna película de los romanos antiguos, la hemos visto hecha de ramas con hojas, y esa es la corona. Es una corona muy terrenal. Se le llama sepanos. Pero en el capítulo 19, cuando nos habla de aquel caballo blanco que es nuestro Señor Jesucristo, del 19, nos habla en realidad de una diadema. Y una diadema se utiliza únicamente como emblema de realeza. Una vez más, para no confundir, el del capítulo 19 es nuestro Señor Jesucristo, todopoderoso, vencedor. En el capítulo 6 nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y quién es? Y quiero que sepan que este caballo blanco que viene, que sale victorioso, es el falso profeta. La semana pasada se nos habló que tengamos mucho cuidado de los falsos profetas. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo también se preocupó mucho, y vamos al libro de Mateo ahora. Recordemos que y podemos decir que son anticristos, porque lo que quiere decir anticristo es alguien que está en contra de lo que es de Cristo. Algo maravilloso que tenía la iglesia primitiva, aparte de que comían juntos, de que estaban en unidad y que todo lo tenían en común, había algo también especial en este grupo. Dice que tenían la doctrina de los apóstoles. La doctrina es algo muy importante, algo que a Dios le agrada y algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando llegan estos falsos profetas, estos falsos cristos, estos anticristos que están en contra de lo que es la palabra de nuestro Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es algo difícil que viene a nosotros, dice Mateo 24:4. Con un amén me dicen que tiene la palabra de nuestro Dios. 24:4 de Mateo. Y respondió Jesús. Una vez más, ¿por qué responde Jesús a estas preguntas? Porque los discípulos se hacen la pregunta, Señor, dinos cuándo va a ser el fin del mundo. Dinos cuándo van a ser estas señales. ¿Qué señales va a haber? Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos, la iglesia, cada uno de nosotros nos hacemos esta pregunta. ¿Esto que está pasando es parte del fin del mundo? Y si no es, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Y nuestro Señor Jesucristo no le preocupa tanto qué acontecimientos van a venir del mundo, aunque les dice, peleará nación contra nación, reino contra reino. Pero a nuestro Señor Jesucristo le preocupa algo más. Le preocupa a nosotros más que los acontecimientos que van a venir. Dice la palabra de nuestro Dios, y respondió Jesús y les dijo, mirar, ¿que qué? Mirar que nadie os engañe. Entonces, este caballo blanco del Apocalipsis tiene el poder de engañar a la gente. Por eso está vestido de blanco. Cuando Pablo le dice a las iglesias, dice, yo sé que cuando yo me vaya, van a venir lobos rapaces, vestidos de qué? Vestidos de ovejas. Cuando el enemigo llega a nosotros, llega vestido de qué? De ovejas, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que el pan de mentira es sabroso. Es sabroso al hombre. Es algo medio raro que a la humanidad le gusta la mentira. Entre más buena esté la mentira,
más sabroso es para el hombre. Y respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Salen los falsos profetas, salen los falsos cristos. Y nuestro Señor Jesucristo dice, porque vendrán muchos, ¿qué? En su nombre. Entonces, estas personas que se levantan, vienen en el nombre de ¿quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como vienen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado que no nos vayan a engañar a nosotros. Una vez más, sale el caballo blanco y le da el poder que engañe, y puede engañar, si es posible, aunque a los escogidos. Y le voy a decir algo, que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros teléfonos hoy en día. Porque hay muchos predicadores que su palabra puede ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo de un personaje que salía en la televisión, Walter Mercado, que cuando terminaba su mensaje de las estrellas y cómo te va a ir el día, decía con mucho, mucho amor, en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, no a pocos. ¿Cuántos de nuestra iglesia puede ser que conocieron el Evangelio, que conocieron la palabra de nuestro Dios, pero de repente se desaparecieron? Veamos ahora uno de los falsos cristos que habla la palabra de nuestro Dios. Libro de Mateo 24:5 nos dijo que había falsos cristos. Hay un personaje, hermanos. Se llamó José Luis Miranda. Este personaje nació en Puerto Rico, y este es uno de ellos. Nació en Puerto Rico y él crió la iglesia que lleva por nombre que es Creciendo en Gracia. Y dice que él recibió una visión. Primeramente empezó a decir que él era Cristo. Tenía tatuado el 666. Y a todos sus miembros, que fueron más de 100,000 personas, les dijo que se pusieran el 666 en su cuerpo. Empezó a decirle a sus miembros que él era Cristo, que Cristo se había encarnado en él. Y también a decirles que él era más que Cristo. Este personaje murió en el año 213. Pero el Señor advirtió, dice ahora el verso 24, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y darán, ¿qué, hermanos? No son personajes que no traen nada. Son personajes que traen miles y miles de seguidores. Que aun cuando vayan al juicio, muchos le dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos grandes cosas. Pero el Señor les dirá, apartados de mí, obradores del mal. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales, grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. Es donde tenemos que tener mucho cuidado de que no nos engañen. ¿Qué traen ellos? Si recordamos la enseñanza de la semana pasada, libro de Jeremías capítulo 23:25. Dice de la siguiente manera, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Estos falsos profetas, estos anticristos, vienen y engañan a la gente diciéndole que ellos han soñado
Cuando la palabra de nuestro Dios ya nos ha revelado lo que tiene que ser revelado. Hay un profeta, el profeta Smith, que Dios le dio unos lentes. Cuando la palabra de nuestro Dios está escrita ya, hermanos. Y aquí hay personas que diciendo, yo soñé que un árbol, yo soñé que una ciudad, ya Dios nos dejó escrito lo que quería revelarnos. Pero los falsos profetas engañan a la gente por medio de decir yo soñé. Ahora, ¿qué predican estos falsos profetas? Veamos lo que nos dice algunas de las enseñanzas de ellos. Primeramente, dicen que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ocurrió en un viernes y que resucitó en un domingo. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que el Mesías tenía que durar en la tumba 3 días y 3 noches. ¿Qué más predican? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un 24 de diciembre. Cuando la palabra de nuestro Dios no nos dice que Jesucristo nació un 24 de diciembre, pero ¿saben qué hace la gente? Obedece, no investiga. Cuando el primer jinete aparece, nos dice que iba a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y aún la iglesia poniendo nuestros arbolitos de Navidad, dándonos regalitos que no nos vea el pastor porque nos regaña. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que este jinete engañará, si es posible, aún a los escogidos. Enseñanzas falsas, pero enseñanzas que aún la iglesia las quiere adoptar. La resurrección de los muertos. Quiero que sepan que la Biblia nos habla de una resurrección de los muertos. Dice Tesalonicenses que será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que estamos, dice que seremos transformados. Pero ¿cuántas de las veces se predica, se dice, tu papá ya está en el cielo, tu mamá está en el cielo? Si está en el cielo, quiere decir que no cree en la resurrección. Vino nuestro Señor Jesucristo y le dijo al mundo, nadie ha subido al cielo, sino únicamente el que descendió. Nadie hay en el cielo, hermano. Hay una resurrección de los santos. Así que cuando alguien dice, tu papá, tu hermano, tu hijo está en el cielo, está en contra de la doctrina de nuestro Dios. Otro de ellos, el domingo como el día del reposo. La palabra de nuestro Dios en Éxodo 20 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo día. Y quiero que sepan que mucho religioso sabe que el sábado es el día del Señor. Pero sin embargo, no lo celebran a Jehová nuestro Dios. Dice el libro de Gálatas. Capítulo 1, versículo 6, dispensen. Gálatas capítulo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os haya traspasado del que os ha llamado a la gracia de Cristo. Ahora se vayan a qué, hermanos? A otro evangelio. Es tan facilito irse a otro evangelio. Quiero que sepan que Dios le dijo a Israel que eran un pueblo santo, apartado, singular, y el pueblo de Dios no quiso ser un pueblo santo apartado a Jehová. En cuanto miraba a los otros pueblos, quería ser como los otros pueblos. ¿Saben por qué tuvo rey Israel? Porque vieron que los otros pueblos tenían rey y le pidieron a Moisés, queremos rey. Quiero que sepan que nosotros, la iglesia, es una iglesia apartada a nuestro Dios. Pero no nos gusta que nos llame reyes y sacerdotes, pueblo santo adquirido para nuestro Dios.
que también cuando vemos alrededor, nos gusta más ser como aquellos que como nuestro Dios quiere que vivamos en santidad. Y dice el verso 7, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir, ¿qué, hermanos? Siempre va a haber gente que quiere pervertir el evangelio de nuestro Dios. Hay una cualidad no muy buena en las ovejas. La Biblia nos dice que somos ovejas, pero quiero que sepan que las ovejas son torpes. Cuando van a beber agua, primero se meten al charco, la pisotean y luego la beben. Por eso necesitan de un pastor, para cuando los lleve a los lugares de delicados pastos y de esa agua, el pastor les indica cómo beberla. Pero hay unos que la pervierten, dice el 8 ahora. Más aún, si nosotros o un ángel, piense bien, aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que nosotros les hemos anunciado, dicen, no le crean. Quiero que sepan que ahorita, hoy en día, está muy de moda el rapto. En ninguna parte de la Biblia existe la palabra rapto, hermanos. Primeramente, habla la Biblia del arrebatamiento, pero no del rapto. Si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, fíjense bien, un ángel. ¿Cómo puede ser posible que no le puedo creer a un ángel? Bueno, si un ángel del cielo viniera con otro evangelio, ¿qué tenemos que hacer? No creerle, hermanos. Dios ya nos ha dejado escrito exactamente qué es lo que debemos de saber. Sigue diciendo, verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. Lo dijo una vez, lo volvemos a decir. Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice ahora, quiero que se vayan hasta 2 de Corintios 11:4. Para ir terminando. Dice la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios 11:4. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, ¿qué dice? La vas a sufrir. Si usted o yo estamos oyendo otro evangelio del que no es el que está en la palabra de nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios que la vamos a sufrir. ¿Por qué? Vendrá el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nuevamente mencionaba ahorita yo el texto que dice, y muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos aquello, pero siguieron enseñanzas que no son de Dios. En conclusión, el caballo blanco que trae esa corona y que se le da el poder de salir victorioso, se le da el poder de engañar, si es posible, aún a los escogidos, o en otras palabras, si es posible, a cada uno de nosotros. Mantengámonos en firmeza, mantengámonos en unidad y en la paz de nuestro Señor Jesucristo, para cuando Él aparezca en las nubes, seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos, una iglesia que no tiene mancha ni tiene arruga y que está esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor le bendiga en esta tarde.